Una vez más, la gracia y la misericordia de Dios es sobre nuestras vidas. Hemos podido preparar una palabra y siempre es la gracia y la misericordia de Dios que nos alcanza a pesar de nuestras circunstancias. He querido colocar un título en el mensaje que es discernimiento. Todos los cultos de Santa Cena nosotros leemos un versículo que habla al respecto de discernimiento, porque dice: examínese cada uno a sí mismo. Entonces, ¿qué es discernir? Discernir implica la acción de identificar y separar las partes de algo. Entonces, nosotros hemos escuchado varios mensajes aquí y algunos pues quedan grabados. Nosotros hemos escuchado sobre como cristianos ser intencional, y cuando hablamos de espíritu obedecemos uno de los consejos bíblicos que dice que nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu, porque ni todos los espíritus que se manifiestan a veces no son espíritus de Dios. Entonces, tener discernimiento es algo que nosotros como cristianos deberíamos tenerlo en práctica todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque todos los días recibimos información, ¿verdad? Porque todos los días nosotros escuchamos palabras, escuchamos voces alrededor nuestros, escuchamos consejos, y a veces escuchamos consejos incluso sin pedirlo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener este discernimiento, ese discernir, y poder identificar y separar las partes de algo. Cuando yo empecé con el título y escribí esas primeras frases, me recordé que mi madre, cuando iba a cocinar judías o lentejas, solía poner un bol con agua y echaba dentro la judía y las lentejas. Las que flotaban decía: no sirven, las saca. Era la manera más rápida de poder identificar entre aquellos granos cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos. La Biblia dice que Dios tiene perfectamente identificado quiénes son sus siervos y quiénes no son sus siervos. Dios es intencional a la hora de explicarnos las cosas, ¿verdad? ¿Por qué hacía eso? Para conocer cuál era o estaba apto para consumo, una manera rápida y efectiva de identificación. Y la Biblia nos informa que debemos examinarnos y examinar. ¿Cómo es eso, pastor? Examinarnos a nosotros mismos y examinarlo todo. ¿Es eso lo que enseña la palabra de Dios? ¿Sí o no? Lo vamos a leer luego. Entonces, es nuestra responsabilidad examinarnos a nosotros mismos. Es nuestra obligación y examinar todo lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Pero ambos casos deben someterse a las acciones o al baremo de las Escrituras y no al nuestro. Porque nosotros somos muy acostumbrados, ¿verdad?, a decir yo pienso, yo creo, pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos ha pedido Dios? Entonces, el yo pienso debe de ser sujeto a las Escrituras, ¿verdad? Y yo creo, debo de creer lo que está en las Escrituras, porque dice el Señor en una cierta ocasión, hablando al pueblo de Israel, les dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces yo debo de saber qué es que el Señor me pide y qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y como ejemplo, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, la parte A, el apóstol Pablo dice lo siguiente a la iglesia de Corinto: poneos a prueba y ver si estás en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Yo quiero que quedemos con la parte A, porque lo segundo, el apóstol Pablo está haciendo una interrogación, ¿verdad?
Y dice que esta es la forma en que nosotros vamos a reconocer en nosotros mismos si nosotros estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Porque ¿dónde está escrito? Y dice, o no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros. La Biblia dice que es imposible coger una lámpara, encenderla. El fin de la lámpara encendida no es ponerlo debajo de un mueble, sino que es poner sobre el mueble. Y hay una orden del Señor que dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. También en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, Jesucristo hablando a los discípulos dice, ustedes deben amarse unos a los otros, porque ustedes practicando el amor entre vosotros, los que están desde fuera, verá el amor que ustedes tienen por otro y glorificará a vuestro Padre Celestial. Entonces es importante que nosotros sepamos discernir, que nosotros sepamos identificar, ¿verdad?, lo que hay en nosotros mismos. ¿De qué manera? Poniéndonos a prueba, a ver si estamos en la fe, examinando a nosotros mismos. Esto implica mi responsabilidad de averiguar en qué creemos y qué creemos. Porque está muy de moda últimamente hablar que lo importante es la fe. Y cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de creer, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la fe es importante, pero la fe que salva debe de estar puesta en el Hijo unigénito de Dios. Si nuestra fe no está puesta en Cristo, entonces nuestra fe es vana, dice las Escrituras. Entonces es muy importante que yo averigüe, ¿verdad? ¿Por qué debo de saber en quién creo y qué creo? Porque eso definirá quién es mi Señor y cuál es mi esperanza. Si yo esa tarde les preguntaran qué esperan del Señor, muchos de nosotros tendríamos que pensar 3 veces. Pero la Biblia dice que lo que nosotros debemos de esperar es lo mismo que espera la naturaleza. ¿Qué es lo que dice las Escrituras? Que hasta la naturaleza gime esperando que el pueblo de Dios sea manifiesta, la gracia de Dios sea manifiesta de una manera poderosa y nos lleve al encuentro de Cristo. Esa es la esperanza número 1 de los cristianos. Por eso la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque la justicia de Dios es Cristo Jesús para salvación de todo aquel que en Él crea. Entonces yo debo de examinar mi credo y yo debo de examinar quién y qué creo, porque a veces parece que estoy creyendo en el Señor. Y si nosotros fuéramos a hablar de creer, de tener fe, podríamos solo en esa parte hacer un largo discurso en esta tarde. Pero la intención o lo que Dios ha colocado en mi corazón es que nosotros sepamos qué implica mi responsabilidad en cuanto a discernir. Pero no que los otros me digan, sino que yo sepa con seguridad. Porque si yo tengo seguridad, si yo tengo identidad, yo verdaderamente sé quién es el Señor y qué soy yo del Señor. Por eso que cuando nosotros preguntamos, ¿quién es salvo? Muchos levantan la mano por compromiso nada más, pero no está seguro. ¿Sabe por qué? Porque no sabe exactamente cuál es su identidad en Cristo. Porque creemos muchas veces que la salvación es por lo que yo practico y no que yo lo practico porque soy salvo. Son dos cosas completamente distintas. Hermano, entonces podemos vivir de cualquier manera. No, la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios buscan las cosas que son espirituales. Romanos capítulo 8. Entonces, pero yo no puedo vivir diciendo que soy siervo de Cristo, que Cristo es mi Señor, sin tener ninguna esperanza en Él, pensando que esto de que Cristo viene a buscar a su iglesia o que yo un día voy a estar en la eternidad con Cristo, no es algo que yo lo tengo muy claro, porque los que tenemos claro, tenemos seguro y esperamos y deseamos que cuando Cristo venga, nuestros oídos espirituales estén abiertos para escuchar la trompeta y hacer
que suceda lo que dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Los muertos resucitarán primero y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y ambos iremos al encuentro con Cristo. Esta es verdaderamente mi esperanza, a pesar que yo no soy perfecto, pero creo en la justificación por medio de la sangre de Cristo en la cruz de Calvario. Ahora, en cuanto al examen hecho fuera de mí, el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 dice: antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. Otra vez nos llama al examen. Para poder examinarme o para poder examinar a alguien, ¿qué es lo que yo debo de tener? Conocimiento, discernimiento. Debo de saber separar. Si yo no sé separar, yo no puedo examinarlo todo. Pero si yo conozco, entonces yo estaré apto para hacerlo, ¿verdad? Ahora, claro está que dentro de un contexto de iglesia y como el examen es a otros, el apóstol Pablo dice, cuidadosamente. Eso es, yo a veces me sorprendo cuando leo las escrituras porque hay fragmentos de la escritura que yo lo sé de memoria, pero cuando estoy leyendo, la palabra de Dios se abre en un contexto. Y cuando estaba leyendo esa palabra hoy, me pareció súper interesante que el apóstol Pablo, cuando habla de mí, dice que yo debo de examinarlo todo, ¿verdad? Pero cuando dice de otro, examine cuidadosamente. ¿Por qué el apóstol Pablo diría esto, verdad? El apóstol Pablo lo dice por algo muy normal cuando se trata de otros. Cuando se trata de otros, sacamos la artillería. Cuando se trata de nosotros, sacamos todos los escudos. ¿Entiende? Por eso Jesús dice, antes de quitar la paja del ojo de tu hermano, saca primero la viga que está en lo tuyo. Eso es discernir. Dice que en una cierta ocasión el pastor fue a visitar a una hermana de la iglesia y ella lo invitó a pasar hasta la cocina. Y el pastor sentó enfrente a la ventana. Y la hermana empezó a despotricar de la hermana que vivía enfrente a ella. Y dice, pastor, no tiene ni vergüenza. Mira, pastor, que ella es capaz de lavar la ropa y tenderla sucia. Y ella dijo más de una vez, y aquello incomodó al pastor, y el pastor cogió un trapo, fue en el cristal de su ventana y limpió. No era la ropa de la hermana que estaba sucia, sino su cristal. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando yo voy a examinar a otros, porque él le está diciendo que examinemos todo. Entonces examinar a todo es todo lo que el otro dice, es todo lo que el otro hace, es todo el comportamiento mío y de los otros también. Primero mío, después de los otros. Pero lo debo hacer cuidadosamente, con diligencia. Porque tenemos la mala costumbre de todas las protecciones para nosotros y toda la artillería para los otros. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto. Porque la Biblia dice que padre no salva hijo ni hijo salva padre. Cada uno responderá de su propio pecado, dice las Escrituras. Entonces yo debo de tener mucho cuidado a la hora de examinar, porque parece en muchas ocasiones que el único que tiene defecto es el que yo estoy apuntando y se me olvida que yo también soy imperfecto. Yo necesito perdón, yo necesito reconciliación, yo necesito justificación, pero el otro también lo necesita. Y saber separar, saber identificar, lo primero que debo de identificar es en mí mismo, después identificar lo que hay en los otros. Pero por la sencilla razón que ese versículo está dentro de un contexto es identificar, sobre todo, tener el otro como ejemplo para mí. Porque cuando el apóstol Pablo empieza a hablar ahí, él dice, hermanos, ustedes deben de tener cuidado con respecto a aquellos que les está enseñando, que les está predicando. Nosotros tenemos que mirar a Cristo, es eso la orden de la Biblia. Mirando a Jesús, autor y consumador de nuestra fe, es lo que dice el libro de Hebreos. Pero nosotros somos tendenciosos, nosotros miramos más al hombre que a Cristo. Por eso, de tal manera,
Y si alguien se siente ofendido, no va directamente con respeto a la vida de nadie, porque ni siquiera lo tengo escrito, me van haciendo mientras hablo. Por eso es que nosotros como hijos de Dios, muchas de las veces no imitamos a los santos hombres de Dios y a las santas mujeres de Dios. Inventamos a hombres de éxito en el mundo que no tiene testimonio, no tiene temor de Dios, ni está preocupado si lo que él habla, si lo que él hace, si lo que como él camina es importante para Dios. Pero nosotros terminamos imitándolo porque está de moda. Y entonces, por eso el apóstol Pablo dice que hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Porque todos los escudos por norma general los tengo para mí. Pero sin querer apartarnos del tema de discernir, deberíamos preguntarnos por qué la Biblia nos muestra la importancia de evaluar la autenticidad de ciertas cosas. Muy importante esto. El valor de evaluar, ¿verdad?, la autenticidad de ciertas cosas, especialmente cuando se trata de lo relacionado con la fe y la verdad. Porque Jesús advirtió a los discípulos en Marcos 13, versículos 5 y 6, ¿verdad? Y Jesús dice, mirad que nadie os engañe, versículo 5. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo no voy a ser engañado si me falta conocimiento, si no sé discernir? No hay cómo. Nosotros estamos estudiando los miércoles y estamos hablando de las ideas teológicas que había en el siglo 3, 4, 5, 6, hasta el siglo XVI. Todas las mezclas que se metieron dentro de la doctrina de aquello que ellos llamaban Iglesia de Cristo. Si yo no tengo discernimiento de las Escrituras, yo tomaré gato por liebre a la hora de tomar mis decisiones o a quien escucho, ¿verdad? Porque nos parece bonito muchas de las veces cuán expresivo puedo ser yo cuando predico, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que yo digo? Yo incluso elijo el predicador que más me gusta porque me dice cosas que apacigua mi ego. Pero el predicador que dice la verdad, por la mayoría de veces no es bien acepto. Pero eso ya yo lo vi en Cristo Jesús. Hasta sus mismos hermanos no creían que Él era el Salvador del mundo. Entonces, es normal cuando subo aquí para predicar, yo no pienso que todos van a recibir el mensaje o que van a aplaudir. Porque yo no oro para que ustedes me aplaudan. Yo oro para que Dios hable a vuestro corazón lo que es necesario para vuestra vida. Y en esta tarde es necesario que nosotros sepamos evaluar, sepamos identificar primero en nosotros y después en otros, porque nosotros no sabemos quién tenemos de vecino. Y ustedes se acuerdan que es una frase que yo suelo decir mucho. Tu vecino sabe más de tu vida que tú mismo. Si yo quisiera saber quién eres tú, yo no te voy a preguntar a ti. Toco a la puerta de tu vecino y preguntas, ¿cómo se comporta el vecino? Y mire, y me va a cantar la cartilla de arriba abajo. Me lo va a decir, ¿eh? Igual que si usted quiere saber de mí, vaya a mis vecinos. Y la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo, ¿verdad? Y cuando la gente lee en mí, ¿qué es lo que la gente identifica? ¿Identifica a Cristo o piensa que yo soy uno más del montón? Porque yo debo de entender que el propósito de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Cristo sea nuestro hermano mayor. Eso es lo que enseña el libro de Romanos capítulo 8 versículo 29 o 28, porque siempre me equivoco en esos dos versículos. Este es el propósito de Dios. Y cuando nosotros recibimos la información del Evangelio a nuestra vida
y hemos ido creciendo en el Señor, desde luego que a nosotros nos queda la responsabilidad, ¿verdad?, de poder evaluar la importancia, la autenticidad de ciertas cosas, especialmente cuando se trata de lo relacionado con la fe y la verdad, porque eso es lo que dijo Jesús, que nadie os engañe. ¿Por qué razón el Señor dice eso? Porque, versículo de Marcos, el 6 de capítulo 13, el siguiente, por favor, versículo 6. Porque en el versículo 6 nosotros vamos a ver por qué Jesús le dice que nadie os engañe. Porque dice, muchos vendrán diciendo y engañarán a muchos. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento, que conocer las Escrituras, saber en qué creemos y en qué creemos, porque estamos viviendo en días donde hay mucha información. Nosotros hemos hablado sobre esto aquí. Nosotros hemos hablado que hay un poder informático que se llama el poder blando. Will nos ha enseñado con respecto a esto. Y eso nos mete enseñanzas que muchas de las veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos creyendo que viene de parte de Dios, pero no viene de parte de Dios. Nos están vendiendo la moto. Pero cuando yo tengo las Escrituras, cuando yo conozco la palabra de Dios, entonces automáticamente yo voy a poder identificar, discernir de dónde y de quién viene el mensaje. Y por eso nosotros nos movemos de una manera muy superficial como cristianos en nuestra vida cristiana, porque no sabemos identificar ciertas cosas. Pero también la Biblia dice que surgirán falsos maestros, falsos profetas, habrá cizaña entre el trigo y aquellos que andan entre nosotros, pero no son de nosotros. ¿La Biblia enseña eso, sí o no? Juan en su primera carta dice, ellos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Dice que el señor de un campo sembró una buena semilla y cuando fue de noche el enemigo vino y sembró cizaña. ¿Cómo yo voy a saber identificar la cizaña del trigo? La parábola enseña. Cuando ellos quisieron arrancar, los siervos quisieron arrancar cuando era chiquito, y dice, no, espera que crezca. Deja que pase el tiempo. Nosotros vamos a saber quién es cizaña y quién es trigo en el tiempo de la cosecha. ¿Y cuál es la diferencia, hermano? Mira, aparentemente son igualitos. La diferencia es que la cizaña usted coge y aplasta y solo queda hierba. El trigo usted lo aplasta y sale grano. El trigo tiene fruto, la cizaña no tiene fruto. Entonces es importante que nosotros sepamos identificar, pero nuestra primera preocupación, el apóstol Pablo dice que debe de ser con nosotros mismos. Pero nosotros debemos de cuidar a aquellos que se nos acercan, escuchar sus consejos, escuchar sus charlas, pero saber si lo que ellos nos están diciendo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Aunque sean palabras afables, que nos abrazan, que nos acaricien, pero por norma general, el profeta de Dios llega a nuestra vida para confrontarnos, por mayoría de veces. El Señor nos da una palabra de consuelo, pero antes nos la pone. O dice, hay esto, pero hay un pero de Dios en nuestra vida. Y nosotros debemos de entender que en nuestra vida cristiana debemos de saber en qué medio nos estamos andando o caminando, ¿verdad? Porque hay algunos que andan entre nosotros, pero no son de nosotros. Por lo tanto, debemos de estar preocupados si verdaderamente he entendido la gracia, su alcance y mi responsabilidad. Y mira, Cristina hoy ha dirigido el culto improvisadamente. Ella no pasó ni por la cabeza que ella iba a dirigir culto, pero ella leyó versículos clave para mí.
en esta tarde. Primeramente, responsabilidad humana, Efesios 5:14, que fue leído esta tarde. No, hermano, pero el Señor es muy bueno, Él me ama, como que si yo no tuviera ninguna clase de responsabilidad. Pero dice, por esta razón dice, despierta y levántate. Está dirigido en primera persona, está despiértate y levántate. Tú ya sabes quién es Cristo, tú ya sabes por qué murió Cristo, tú ya sabes por qué debes de adorarlo, tú ya sabes por qué debes de exaltarlo, entonces hazlo. No esperes que le va a mandar un ángel para meterte una sacudida, porque no lo va a hacer. Ya lo hizo cuando te entregó esa palabra y te dice, despiértate, levántate. Cuando tú tengas esas actitudes, ¿qué es lo que va a suceder? Te alumbrará Cristo. Es la responsabilidad. Discernimiento es un don que yo debo de pedir, pero lo debo de buscar en la palabra. Porque dice la Biblia que una de las cosas más engañosas que nosotros tenemos se llama corazón. Y dice, es más engañosa que todas las cosas. A veces yo siento, pero no viene de parte de Dios, viene de mi carne. Y a veces yo siento, pero no está impulsado por el espíritu de la luz, sino por el espíritu de las tinieblas. Entonces, para discernir, yo debo de conocer las Escrituras. Y yo tengo claro que el Espíritu de Dios jamás me impulsará a hacer aquellas cosas que no es la voluntad de Dios. Porque eso también está escrito en el libro de Efesios, ¿verdad? Efesios 5:10. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Examinaos. Venga. ¿Quién es que tiene que hacerlo? Entonces tiene que identificar, ¿verdad? Usted tiene que saber separar cuál es la voluntad o qué es lo que agrada al Señor. Pero andamos por ahí pensando que va a venir un ángel a decirme, ya el Señor ha inspirado los profetas, ya el Señor ha inspirado los apóstoles, ya el Señor ha usado hombres que fueron inspirados por el Espíritu de Dios para escribir las Escrituras, para que nosotros pudiéramos saber cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Y a veces andamos diciendo que amamos a Cristo, que Cristo es nuestro Señor, y cuando le preguntamos ¿cuál es el propósito de Dios para ti? Nuestra respuesta es no lo sé. Pues deberíamos saber, porque está escrito en las Escrituras. Entonces, ¿qué está pasando? Mi discernimiento está muerto, o yo no estoy sabiendo utilizar las informaciones que el Señor está trayendo a la iglesia. Todos los días, todos los miércoles, o casi todos los miércoles y todos los domingos, cuando aquí sube alguien y predica la palabra de Dios. ¿Será que estoy lleno de palabra? ¿Será que estoy lleno del Espíritu Santo? Para que cuando alguien desde aquí arriba, o aunque esté a tu lado, diga algo que no está de acuerdo a las Escrituras, me encienda un bombillo rojo y empieza a saltar para que yo vaya y examine a ver si es agradable al Señor. Debemos de entender esto, porque para esto fue que el Señor nos ha llamado, porque esta es mi responsabilidad. ¿Qué debo de entender en el Evangelio? Es una buena pregunta. Porque si yo preguntara a alguien hoy y preguntara, ¿qué es el Evangelio? Alguno me respondería, son las buenas nuevas. ¿Está mal dicho? No, no está mal dicho. Pero si yo le preguntara, ¿cómo debo de vivir recibiendo esas buenas nuevas? Ahí le complica más a la hora de la respuesta. ¿Cómo que debo de vivir, hermano? Si nosotros somos salvos por gracia, ¿cuál debe de ser mi comportamiento dentro de la gracia? Porque para algunos la gracia es un campo amplísimo, donde aparece un Dios que tiene la obligación de amarme y la obligación de soportarme.
donde yo no tengo que responder de ninguna manera a este sacrificio que Él ha hecho por mí. La Biblia no ha enseñado eso. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Sí, Señor. No son mis obras, también es bíblico. Pero yo tengo una responsabilidad, sí. La Biblia dice, no, ustedes no pueden usar de vuestra libertad para ser libertinos. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Si yo no tengo Escritura, entonces yo no sé cómo comportarme. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de entender? Yo apunté algunas cosas que debo de entender según el Evangelio. Que la salvación es por gracia y la gracia es un favor de Dios que no merecemos, pero fuimos favorecidos al creer en Cristo. Qué bueno soy. Yo amo al Señor. Vamos a ver si eso es verdad. Que para creer en Cristo fue necesario la fe. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que nuestra fe no es resultado de mi buen corazón, es don de Dios. Es decir, ni la gracia ni la fe viene de nosotros. Las tenemos, pero viene ¿de quién? De Dios mismo. Si usted hoy me dice que ha creído en el Señor, que tiene fe en el Señor, ninguna de esas dos cosas ha venido de usted mismo, ha venido de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Si hoy nuestro entendimiento está alumbrado por el Espíritu Santo de Dios y yo puedo entender el sacrificio de Cristo, me fue y entregue una responsabilidad. Por eso en el Viejo Testamento, cuando el Señor manda una palabra al pueblo de Israel, le dice, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Escogéis la vida, ¿para qué? Viváis. Entonces, es decir, si Dios ha colocado delante de ti, vamos al Nuevo Testamento, la puerta ancha, le ha mostrado la puerta ancha, y ¿sabe lo que dijo con respecto a la puerta ancha? Dice, muchos son los que entran por ellas, pero ella no conduce a la vida eterna, dice. Hay una otra puerta que es estrecha y el camino es angosto. Entra por ella porque ella le llevará a tener vida eterna. ¿Cuál es la puerta que tú tienes que escoger? ¿Por cuál puerta tienes que entrar? Pero esa puerta no es porque tú la has creado, lo ha creado Dios para que entrara por ella. Es tu responsabilidad. Dios dice a Noé, construye un barco grande, construye la arca. Y vaya predicando y vaya anunciando que el diluvio va a llegar. Y Noé estuvo predicando años tras años. Los animales escucharon a Dios y vinieron y entraron en el arca. Porque quien puso los animales en el arca no fue Noé, fue Dios que los envió. Pero los seres humanos, escuchando el mensaje, la advertencia de parte de Dios, no quisieron escuchar el mensaje. Y por eso la Biblia dice que en el arca solo entró Moisés y su familia. Cuando empieza a llover, entonces ellos corren al arca. Ábrenos. Y Noé dice, es muy tarde, ustedes nos oyeron cuando tenía que oír. Y además yo ni siquiera puedo abrir la puerta. Vino un ángel y la cerró por fuera. La iglesia de Cristo y los que buscamos anunciar la verdad a la iglesia, le estamos diciendo años tras años, día tras día, oportunidad tras oportunidad, tenés que prepararos, tenés que levantaros, tenés que despertaros, porque Cristo viene a buscar a su iglesia. Pero muchas de las veces, por no decir la mayoría de ellas, nos comportamos como aquellas que llevaron aceite pero no llevaron reserva. Es el momento donde tenemos que llenar nuestra reserva porque los tiempos difíciles están llegando para la iglesia. Si tú como iglesia de Cristo se cree que los tiempos van a mejorar, las cosas van a ser mejor, que va a caer ríos y mares de rosa para la iglesia de Cristo, les quiero decir que si alguien te dio ese mensaje, te ha engañado. La Biblia dice que vendrán tiempos de dificultad. Y dice las Escrituras, aprovechen ahora
mientras aún no es noche, pero pronto vendrá la noche y no podrán hacer nada. Hablamos de persecución de la iglesia y miramos a otros países, miramos a otros continentes y pensamos que aquí no va a suceder. Nosotros ya estamos siendo perseguidos y ustedes no se han dado cuenta. ¿Por qué, hermano? Porque falta discernimiento. Estamos haciendo lo mismo que el mundo, dando golpes de pecho y diciendo que somos libres, que viva la libertad, que aquí tenemos libertad para todos. Siéntese y examínese, examine el mundo, cómo está yendo, para dónde está yendo y cuál es tu esperanza, dónde quieres llegar. Si no tenemos discernimiento, ¿sabe lo que va a suceder? Ustedes están cansados de oír, sobre todo de mi boca. Dice que en aquellos días algunos dirán: Señor, hemos comido, hemos orado, hemos profetizado, hemos echado fuera demonios. Y el Señor le dirá: apartaos de mí, yo a ustedes nunca os he conocido. Hicieron todo en nombre de Cristo, pero no entrarán con el Señor. ¿No les parece muy triste? ¿No les preocupa esto? ¿No debería chocar nuestro corazón y pensar que nosotros venimos aquí y hoy tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, de escuchar una vez más la verdad de Cristo para nuestra vida y salir de aquí como si no hubiese escuchado nada y seguir viviendo de la misma manera como nosotros vivíamos antes? El apóstol Pablo, hablando a la iglesia, dice: esto eras algunos de ustedes antes. Pero ahora, hermano, ustedes han conocido a Cristo. La gracia os ha alcanzado. Pues, hermano, ¿por qué están regresando? ¿Quién os ha engañado de esta manera? Es tiempo de examinarnos a nosotros mismos, de discernir si andamos o no andamos en Cristo. Por eso debemos entender que nosotros tenemos fe y no es el resultado de nuestro buen corazón, es don de Dios, es regalo. Es decir, ni la gracia ni la fe viene de nosotros. La tenemos, pero viene de Dios mismo. Nuestras obras no nos hacen dignos para merecer la gracia y para tener fe y para ser salvados. Así que no nos jactemos. Hemos sido transformados por Dios. Y siendo hechos por Él en Cristo, nuestras buenas obras es el resultado natural de aquellos que han recibido al Señor Jesús en su vida. No es mérito para ser salvos, sino que Dios la preparó para los salvos, propósito y evidencia. ¿Me tengo que examinar a mí mismo? Después de eso tengo que hacer una pregunta. ¿Mi testimonio me lleva a obrar para la gloria de Dios? ¿O hago lo mismo que cualquier mortal sin Cristo? La gente consigue identificarme como hijo de Dios cuando me ve. ¿Ha producido Cristo cambios en nuestra vida? No cambios superficiales, porque para dejar de fumar no hay que ser cristiano. Para dejar de ser borracho no hay que ser cristiano. Hoy mismo vi en la televisión, en el telediario, el testimonio de un chico que era ludópata y dejó de ser ludópata por medios naturales. Lo que Cristo produce en nosotros es rechazo al pecado. Placer cuando peco. Cuando peco me entristezco, me quebranto. Sé que estas obras no le agradan al Padre. ¿Y por qué andamos muchas de las veces bobeando, haciendo las cosas sin ni siquiera que nos pase por la cabeza si es que Dios se agrada de esto o no? Si hablo con un mundano y el que me escucha desde fuera no sabe, porque mi lenguaje es igual que el del mundo. Si me visto igual que el mundo, si camino igual que el mundo. Y Cristo dijo que yo debo de ser sal de la tierra. Entonces debo de preguntarme esto. Debo tener claro esto. Porque si fui alcanzado por la gracia
y hago parte del cuerpo de Cristo, mis obras darán testimonio de que Cristo vive en mí. No es que mis obras me hacen apto para ser salvo, porque la Biblia dice que la mejor de mis obras para Dios es trapo de inmundicia. Pero cuando soy alcanzado por la gracia y hago parte del cuerpo de Cristo, debo de recordar lo que dijo Santiago en el capítulo 2, versículo 17. Así también, la fe por sí misma no tiene, así también la fe por sí misma, si no tiene obra, ¿qué es lo que pasa? No está hablando de salvación, está hablando de identidad. Entonces, mis obras va ahí en lo que Cristo enseñó: por sus frutos los conoceréis. Mi abuelo decía que hablar es fuerza de los pulmones. Si mis pulmones estuvieran mal, hoy yo no les podía hablar. Pero ustedes no me deben de creer a mí. Ustedes deben de hacer algo que nos enseña las Escrituras. ¿Qué es lo que nos enseña? Examinarlo todo. Averigüe si lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Averigüe si yo lo que estoy diciendo es una herejía. Averigüe si yo lo estoy diciendo movido por el Espíritu de Dios a pesar de. Averigüe. ¿De qué manera, pastor, yo puedo averiguar? Leyendo las Escrituras, doblando rodillas y diciendo: Señor, revélate a mí, porque yo te necesito. Yo no me quiero perder. Yo no quiero perder o mal emplear mi tiempo. Yo no quiero venir a la iglesia, sentar en esas sillas y que la palabra tuya me entre por aquí y me salga por aquí. Yo no quiero venir y sentarme en esa silla y predicar para ustedes y que la palabra nunca entre en mi vida y transforme mi vida. Porque el primer interesado de que tenga un encuentro con Cristo y que sea salvo, y ustedes se pueden escandalizar con lo que voy a decir esta tarde, es la siguiente: lo primero preocupado en que yo pienso que debe de salvarse en esta tarde soy yo. ¿Por qué, pastor? Porque la salvación es individual. Usted tiene que ocuparse de la suya. Y la Biblia dice que yo debo de ocuparme con temblor y con temor de mi salvación. No juguemos a ser cristianos, seamos cristianos. No digamos que somos hijos, seamos hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Hagamos exámenes a nosotros mismos y veamos si la obra que está revelándose en nosotros nos dice si nuestra fe es una fe efectiva o una fe que no tiene ninguna efectividad. No sirve para nada, es como la sal insípida. Porque no es lo mismo decir soy que ser. No es lo mismo decir ser cristiano que hacer parte del cuerpo. La fe sin obra es muerta. Por eso, examínate a ti mismo y hagamos esta interrogación: ¿soy parte del cuerpo? ¿Cómo lo voy a saber, hermano? Con discernimiento. Y será muy triste que la palabra que Dios nos haya mandado libramiento y que nosotros terminemos en el desierto. Pablo habla a la iglesia, bueno, no seamos como nuestros padres, que siendo sacados de Egipto por causa de su ignorancia y de su pecado, quedaron en el desierto y no entraron en la tierra prometida. No seamos, aprovechemos hoy la palabra de Dios para nuestra vida. Aprovechemos hoy, aprovechemos mañana, aprovechemos pasado mañana la palabra de Dios. Agarrémonos de la gracia de Cristo, pero sin considerar que la gracia es un permiso, es una carta blanca para que yo siga viviendo como yo vivía antes. Porque Dios no me debe nada. Él ha entregado todo en Cristo Jesús.
Y el apóstol Pablo dice que nosotros somos creados o somos formados en Cristo para buenas obras. Es lo que nos enseñan las Escrituras. Pero no es que mis obras me salvan, porque lo que me salva fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Antes de que nosotros tomemos el pan y la copa para el recordatorio que Cristo institucionalizó para la iglesia, Jesucristo dijo: recordad, haced esto en memoria de mí. Hoy nosotros debemos recordar todo lo que Cristo hizo por nosotros, que es la gracia. Todos los días lo debo, pero hoy es como subrayar aquello que ha pasado durante la semana. Hoy debo de subrayar: la gracia de Dios ha sido infinita. La fe que yo tengo, la gracia de Dios derramada sobre mí, no es porque yo me lo merecía, sino que Dios mismo ha colocado en mí fe para aceptar su gracia y poder rendirme al sacrificio de Cristo y creer en Él como Hijo unigénito de Dios y alcanzar la vida eterna. Hoy debo de recordar que la gracia no es una carta blanca para que yo viva como yo quiera, porque yo debo o yo tengo la responsabilidad de saber cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios para mi vida. Hoy debo de saber cuál fue el propósito de Dios cuando entregó Cristo en la cruz del Calvario. Hoy yo debo de saber qué es lo que se está evidenciando en mi vida. Si es la gracia de Dios o si es un engaño o es pura religión. Nosotros estamos cansados de decir que el evangelio que nosotros predicamos no es una religión nueva, es una relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pero yo no me puedo relacionar, o yo no puedo decir que estoy relacionado con la luz cuando las obras que son evidentes en mi vida son obras de las tinieblas. Yo no puedo decir que soy parte del cuerpo cuando el cuerpo me da igual. Yo debo de ser responsable, porque el Señor ya me ha mostrado, ya Él ha colocado delante de nosotros el bien y el mal, ha colocado la vida y la muerte delante de nosotros, ha colocado justificación y salvación delante de nosotros. El Señor por medio de su palabra se ha revelado a nuestra vida y nosotros debemos de entender que debemos agarrarnos de uñas y dientes a la gracia de Dios, adorándolo y exaltándolo. Por eso en esta tarde nosotros cuando cantamos alabanzas a Dios, no cantamos alabanza de Dios por cómo yo me siento en este día y en esta hora. Es por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para mi vida. Porque a pesar de que hoy yo pueda estar triste, yo pueda sentirme derrotado, yo pueda sentirme ofendido porque alguien me ha dicho algo que me ha ofendido, que me ha herido. Hoy estoy aquí para adorar y para exaltar su nombre, no porque me dijeron, sino por lo que Dios en Cristo Jesús me ha concedido. Pero nosotros somos muy emocionalistas, pero pocos intencionales. Es el momento de ser conocimiento. La Biblia dice que la vida eterna debe de ser cuidado con mucho ahínco. Debemos de buscarlo, saber y entender que el mismo Dios que llamó a los discípulos, cuando los envió, ellos vinieron satisfechos y Jesús dice: ustedes no tienen que estar satisfechos porque los demonios se someten a ustedes. Ustedes deben de estar satisfechos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando Jesucristo es ascendido y ellos salen a predicar, los agarran y les dice: nosotros no le vamos a hacer nada, pero ustedes están prohibidos de predicar el nombre de este Jesús. Y ellos dijeron: ¿a quién nosotros vamos a atender y a temer? ¿Temeremos ante a los hombres que a Dios? ¿Temeremos a aquel que no solamente tiene el poder de matar la carne, sino también de lanzar el alma en el infierno? Pero el Señor lo hace eso. Sí lo hace. También es bíblico. También será real.
Y está escrito, no todos, ni todos que dicen, Señor, Señor, entrarán en los reinos de los cielos. La gran pregunta es, ¿he entendido el mensaje del Evangelio? ¿Sé lo que quiero? ¿Sé dónde quiero ir? ¿Sé dónde quiero estar? ¿Qué debo de hacer? El mensaje es el mismo, creer en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es creer en el Señor Jesucristo? Es vivir de acuerdo a su buena y perfecta voluntad. Por lo tanto, posiblemente hoy no fuese el día donde este mensaje, salida de mis labios, fuera la que yo quisiera escuchar hoy. Posiblemente sería la que yo no quisiera predicar. Mejor todavía, posiblemente hoy fuese el día que yo ni quisiera, ni cantar, ni predicar. Pero yo no hago esas cosas porque yo me siento bien. Yo no hago esto porque aquí soy el máximo. Yo hago eso porque yo tengo una obligación. Y la obligación es hablar la verdad del Evangelio. Yo les he dicho y los voy a repetir hoy. En el día del juicio Dios incluso me puede condenar, pero nunca será porque yo subí aquí con el intuito de no entregar la verdad a ustedes. Porque mi responsabilidad como ministro del Evangelio es entregar la verdad de Cristo. Y mi esfuerzo, y pido al Señor su gracia. Y cuando pido por esta palabra, no pido, Señor, dame una palabra para que los hermanos vean lo sabio, lo inteligente y lo usado que soy por ti. Digo, Señor, ten misericordia de mí y dame una palabra por causa de tus siervos, para que ellos sean enriquecidos con tu palabra. Habla a tu iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, esta es la palabra del Señor para nosotros, discernir y entender que es el momento de levantar y que es el momento de despertar. Es tu responsabilidad. Cristo te alumbra, pero tienes que levantarte. Cristo te alumbrará, pero tienes que despertarte. Tienes que presentarte delante del Señor. Tienes que tomar actitudes. Tú eres hijo de Dios. Tú sabes en quién has creído. Y tú sabes en lo que crees. Sabes para qué te ha llamado Señor. Conoce el propósito. Hay evidencia de que has conocido el propósito de Dios para ti. Por lo tanto, levántate. Es el llamado del Señor para nosotros esta tarde. No quedemos con este mensaje guardado en el armario si somos parte del cuerpo de Cristo, porque no sabemos ni a qué hora ni a qué día vendrá el Señor a buscar a su iglesia. Ahora la piedra está en vuestro tejado, ya no está en lo mío. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque si a lo mejor yo no me hubiese expresado en lo que Cristo tiene para decir a nuestra vida o no hubiésemos entendido, es mi esperanza, es mi deseo que el Espíritu de Dios os haya alumbrado en el entendimiento para que pueda entender el mensaje esta tarde y pueda tomar medidas para que tu vida sea una vida donde haya excelencia, donde haya evidencia de que Cristo vive en ti. Mire, el apóstol Pablo pudo decir a la iglesia cuando le escribe, dice, sed imitadores míos, así como yo soy de Cristo. Y quiero terminar con esto porque eso no estaba previsto. Yo pensé que iba a hablar poco. Sé imitadores míos como yo soy de Cristo. ¿Tú puedes decir esto al que esto tienes al lado? ¿Al que está dentro de la casa contigo? ¿A tu compañero de trabajo? Preguntémonos. Si yo puedo decir esto, decir, sé mis imitadores como yo soy imitador de Cristo. No, hermano, Pablo lo dijo, y Pablo era hombre sujeto a las mismas pasiones. Tenía debilidades y sufría, porque la Biblia dice que tenía un espino en la carne. Llevó latigazo más que ninguno de nosotros.
En 3 ocasiones llevó 39 latigazos, cada una de ellas. Fue perseguido, fue juzgado incluso por la iglesia. Cuando él empieza a asistir, todo el mundo lo miraba atravesar. Si este es lo que vino aquí, es llevarnos para que nos maten. Pero dice la Biblia que él siguió firme. Y cuando terminó su carrera, dice: termino mi carrera, combatí el buen combate, terminé mi carrera y ahora me queda recibir la corona que viene de justicia de parte de Dios para mí. Tú tienes una responsabilidad. Tú tienes que tener autoridad moral. Tienes que tener evidencia en tu vida para poder decir: sean imitadores míos como yo soy de Cristo. Pero yo no soy perfecto. ¿Y quién dijo que Pablo era perfecto? Pero él tenía claro, ¿verdad?, el propósito y había evidencia en él. Tienes que poder decir: no soy lo que era y no soy lo que debo, no soy lo que debo ser, pero ya no soy lo que era. Tiene que haber en nuestra vida el promover o el mover del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que la gloria de Dios vaya siendo manifiesta en nuestra vida día tras día. Y cuando yo me hago esa pregunta, si en algún paréntesis aparece: no estoy apto por esto, por esto y por esto, entonces levántate. Entonces despiértate y te alumbrará Cristo. Amén. Así que vamos a pasar rápidamente a la segunda parte.